Amados hermanos, feliz día del Señor. La historia del hombre está prácticamente signada, firmada por fracturas, por cismas, por desastres. Esto es así desde el comienzo, así ha sido. Esto lo han experimentado todas las civilizaciones, imperios, edades, todos los pueblos, en todos los continentes. No hay excepción con las razas. Todas las regiones tienen su historia y su historia está marcada por acontecimientos o eventos en los que se ve el desplome de toda una cultura o el surgir de otra, donde han acontecido catástrofes naturales o donde se ha visto cómo la desgracia en sus diferentes formas les ha visitado. Se podría decir que la historia está escrita a medio luto y no estamos en tiempos diferentes. Vivimos tiempos de crisis. Hoy, a quienes les preguntemos, políticos, científicos, filósofos, opinadores aficionados o expertos, religiosos, instituciones diversas, organizaciones no gubernamentales, multinacionales, todos estarán de acuerdo en que cierta crisis nos asiste. Sin embargo, hay división. Muchos consideran que estos son retos manejables, retos superables. En cambio, otros no son tan optimistas. Y ya empezamos a ver reservas sobre el pronóstico, sobre el futuro cercano. Sin embargo, me llama la atención que la mayoría apela al hombre mismo que ha causado las tragedias, los desastres, las crisis, las fracturas, las catástrofes, apela a la naturaleza humana misma como el elemento factor de solución que ha de resolver las crisis que tenemos o que hemos tenido, y que ahí reside la solvencia, la esperanza, en el hombre mismo que ha causado los problemas. Apelamos a la responsabilidad, a la conciencia, a la solidaridad, a la fraternidad, para mantener esperanza cifrada en la misma humanidad. ¿Qué hacemos nosotros los cristianos? En primer lugar, recordamos y tenemos muy presente que desde el punto de vista bíblico, nuestro concepto de la historia es lineal. No es cíclico, no es una espiral, no es el azar de líneas anárquicas, no. Para nosotros los cristianos la historia tiene un origen, tiene un curso y ha de tener un final. Esto es lo que la revelación bíblica nos expone, esto creemos. En las Sagradas Escrituras encontramos el Génesis, encontramos todo un desarrollo de la historia y un final, sentido lineal de la historia. Y de hecho, con lógica razón, recordamos que dentro de esta revelación el libro de Apocalipsis se presenta a sí mismo como la revelación de Jesucristo, que va a mostrar a sus siervos las cosas que van a suceder. Entonces, cuando hablamos de las cosas que van a suceder, estamos levantando la vista hacia el horizonte por venir y esperamos encontrar en las páginas bíblicas
revelación de lo que va a suceder, del futuro. Quiero aquí dejar ya de entrada un primer presupuesto. Hermanos, sí, en la Escritura, en la Biblia, encontramos revelación, palabra de Dios, testimonio de Jesucristo sobre lo que va a suceder hacia el tramo final de la historia, sí. Pero no lo encontramos como muchos pretenden y que tal vez a veces nosotros quisiéramos. No encontraremos un calendario escatológico con fechas precisas o con nombres, con ubicaciones geográficas, con descripciones exactas de eventos y sus duraciones. Hermanos, no encontramos un panorama detallado como nos gustaría de lo que va a suceder. Pero sí encontramos puerta abierta para saber las grandes pinceladas que marcarán el futuro que ya está escrito. Quisiera agregar, ahora que vamos a tocar un tema revelado en el Apocalipsis, que el Apocalipsis no debe de ser considerado como un apéndice, un extra de la Sagrada Escritura, al final, y ser abordado e interpretado independiente del resto de la palabra de Dios. Tiene que ser abordado el Apocalipsis y lo tenemos que hacer dentro de su contexto escritural. Ya hemos advertido en oportunidades anteriores que tenemos que también entenderlo dentro de su contexto histórico, dentro de su contexto cultural. Y hoy quiero hacer muy especial énfasis en que tenemos que entender el Apocalipsis como parte del todo de la revelación escrita. Por lo tanto, revisemos Antiguo Testamento y Nuevo Testamento porque hay citas en toda la revelación que tienen que ver con el Apocalipsis. No es un escrito independiente. Y voy a poner tan solo un ejemplo. Hoy hemos de referirnos a los 4 jinetes del Apocalipsis. Es el título que hemos dado a nuestro sermón para esta mañana. Y pongo este ejemplo. Cita del Señor Jesús en su discurso profético. Mateo capítulo 24. Leo para ustedes 3 versículos. Mateo 24 del 7 al 9. Presten atención. No estamos leyendo Apocalipsis, estamos leyendo uno de los evangelios. Habla Jesús, el Hijo de Dios, Jesús de Nazaret. En su discurso profético dice así: porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Nación contra nación, reino contra reino, pestes, hambres, terremotos y tribulación. Todo esto mencionado por el Señor Jesús a futuro. Ciertamente en este discurso profético el Señor Jesús estaba hablando, dándole respuesta al grupo apostólico que le había levantado una pregunta triple. Y la pregunta tenía que ver con la caída de Jerusalén y del templo, tenía que ver con el regreso del Señor Jesús, qué señal habrá de tu venida, y un tercer elemento más, del fin del mundo. Así que el Señor da un largo discurso profético en el cual se refiere a las 3 cosas: a la caída de Jerusalén, a su regreso, al regreso triunfal, a la parousia del Hijo del Hombre, del Hijo de Dios, y al fin del mundo, a las 3. Y nos toca con mucho cuidado poder discernir cuándo se está refiriendo a la caída de Jerusalén en el año 70, cuándo se está refiriendo a su segunda venida y cuándo al fin del mundo, o si estos 2
tendrán simultaneidad en el momento histórico. Pero hermanos, es indudable que cuando revisamos Mateo 24, este discurso profético, tenemos que reconocer que el Señor Jesús está utilizando todo un estilo literario muy propio del discurso profético, el que usaban los profetas del Antiguo Testamento y de la apocalíptica judía, esa literatura que se generó en los 400 años entre Malaquías y Mateo. El estilo del discurso del Señor Jesús lleva esta carga y yo solamente les invitaría a que de tiempo en tiempo revisen cómo los profetas veterotestamentarios, sobre todo los relacionados con el exilio babilónico, tienen cierto lenguaje en común con Apocalipsis. Es cuestión de revisar Ezequiel, es cuestión de revisar Jeremías, es cuestión de revisar Daniel, inclusive Zacarías, y encontraremos que al leer estos profetas, con bastante frecuencia hacen referencia a, esto les va a sonar familiar, espada, hambre y pestes, de manera conjunta, como profecía que le podría acontecer a Israel si no se volvía a su Dios. Vendrían muerte a espada, muerte por hambrunas, muerte por pestes, e inclusive hablan de eventos de carácter cósmico que sabemos que en el lenguaje profético no es literal, sino que quiere referirse a la trascendencia, a la importancia que tendría el juicio de Dios en estos cumplimientos proféticos, donde habría mortandad a espada, o por hambre, o por pestes, inclusive se mencionan bestias feroces. Estoy refiriendo, insisto, pasajes abundantes en Jeremías, en Ezequiel, en Daniel, en Zacarías. Así que, cuando revisamos Apocalipsis, tengamos presente que Apocalipsis tiene un estilo muy judaico y que tiene remembranza que hace recordar el lenguaje profético del Antiguo Testamento. En este mismo orden de ideas, tener presente que en la visión que Juan tiene y que le hace escribir Apocalipsis, él introduce el esquema numerológico de los septenarios, los números 7. Encontramos 7 iglesias, encontramos 7 sellos, nos referiremos a ellos hoy. Encontramos 7 trompetas, encontramos 7 copas. El número 7 está presente en el Apocalipsis y lo introduce Juan al escribir porque lo está recibiendo en visión que Dios le da, en revelación de parte de Dios. Hoy nosotros nos referiremos a los 7 sellos que cerraban el rollo escrito por ambos lados. Hermanos, no eludo el reto, porque está escrito. Simplemente ciñámonos al texto. En este rollo sellado con 7 sellos, encontramos el comienzo del fin de la historia de la humanidad. Encontramos el control totalitario, encontramos la violencia presente en la guerra, encontramos la escasez representada por el hambre, encontramos la peste que va en el corazón mismo de la muerte, encontramos la persecución de la Iglesia, encontramos los desastres ambientales y el último sello se abre para dar paso a las 7 trompetas que traen per se, sería objeto de otro análisis en otra oportunidad, más
revelación. Control totalitario, violencia en guerra, escasez con hambre, peste y muerte, persecución de la Iglesia y desastres ambientales. Este es el comienzo del fin. Y este es el contenido que encontraremos. Me llama la atención, hermanos, que aquí no hay nada sobrenatural. Aquí no hay nada extraño. Aquí no hay invasiones alienígenas, no hay elementos ajenos a la historia misma del hombre. Por eso están también en el Antiguo Testamento, pero es que si nos remontamos 4000 años lo encontraremos en el Antiguo Egipto, lo encontramos en otras regiones, en otros imperios sobre el planeta Tierra. Hermanos, lo que les estoy leyendo aquí, control imperial, violencia en guerra, escasez y hambre, peste y muerte, persecución de los hijos de Dios, desastres ambientales, son cuestiones familiares. Hoy vamos a tocarlas en detalle y por razón justo de la extensión y para hacer el énfasis necesario nos referiremos solo a los primeros 4 sellos. Son los que representan los llamados 4 caballos del Apocalipsis. El caballo en la historia antigua y en la cultura judía también era sinónimo de fuerza, de poder. En la literatura sapiencial del Antiguo Testamento y en la literatura profética está presente el caballo como un símbolo de fuerza y de poder. Y por eso en la visión está presente y se nos habla de los 4 jinetes del Apocalipsis. 4 jinetes que cabalgan 4 caballos, que llevan 4 colores. Hermanos, yo quiero decir aquí algo que debe de quedar, porque es así. Los hombres y los pueblos son quienes generan estas cabalgatas. No vienen de Dios. Los hombres y los pueblos son quienes generan estas cabalgatas. Sus intervenciones en la historia han sido y pueden ser anárquicas, en secuencia o en simultaneidad. Pero los hombres y los pueblos son quienes generan estas cabalgatas. Y siempre, siempre han infundido temor. Yo quisiera, hermanos, invitarles, antes de entrar en el texto que vamos a analizar, justo el de estos 4 primeros sellos, los 4 jinetes del Apocalipsis, invitarles a que tengamos mucha cautela a la hora de hacer predicciones, cautela a la hora de tomar eventos o noticias y asociar titulares de prensa con versículos bíblicos y hacer una tarea de maridaje, de equivalencia y de hermenéutica, como que si las noticias que se nos dan por televisión o internet o por videos preparados o adulterados y muchas veces deformantes, tengan que interpretar la palabra de Dios. Este es el colmo. Cuidado, hermanos, tengamos cautela. Estos 4 caballos del Apocalipsis a los que me voy a referir, la historia ya les conoce y registra con dolor su legado fatal. Cuando cabalguen por última vez, la devastación será inédita y global. La novedad estará en la intensidad. Repito, me estoy citando a mí mismo. La historia ya conoce esta cabalgata y registra con dolor su legado fatal. Cuando cabalguen por última vez, la devastación será inédita y global.
Y la novedad estará en la intensidad. La novedad estará en la intensidad, hermanos. La novedad estará en la intensidad. Estamos hablando de que lo que viene es el fin del autogobierno del hombre, de la humanidad. Se acerca, es el fin de la autarquía rebelde de la humanidad. Eso es lo que anunciamos y eso es lo que está en el rollo escrito, ya lo veremos. No podemos jugar a la escatología ficción. En Apocalipsis se desprende este sentir: no temas, confía, conoce y alaba, porque el Cordero tiene el control, tiene el poder para, con su conocimiento, con su poder, ejecutar y conducir este tramo final de la historia. El pasaje que tenemos por delante comienza de esta forma. Dice Juan: vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los 4 seres vivientes decir con voz de trueno: ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Un caballo blanco, en griego leukos. Para la Roma imperial, de cuando Juan escribe, el caballo blanco era sinónimo de victoria y de poder. Este jinete no tiene nombre. Es curioso que en su mano lleva un arco, hermanos, pero noten que no lleva flechas. Un arco sin flechas. Él sabe que tiene poder letal, pero él sale para vencer. Y para vencer sin derramar sangre, sin flechas. Se dice que también nos aclara que tal es de garantizada su victoria que tiene una corona. Pero hermanos, ojo con la corona. La palabra es estéfanos, que es la corona de laurel, que se le ponía a los que tenían victorias transitorias en el deporte o en el campo militar. No es la corona de la realeza. La diferencia enorme que hay entre este caballo sin nombre y el caballo y el jinete de Apocalipsis, capítulo 19, el jinete del caballo blanco. Ese tiene su nombre, fiel y verdadero. Ese tiene una corona, que no es estéfanos, es diadema, es corona real. Ese tiene escrito en su muslo: Señor de señores, Rey de reyes. Ese tiene su ropa manchada de sangre, porque ese sí es el Cordero de Dios que viene a vencer, y tras él vienen cantidades de las huestes celestiales a ponerle fin a esta historia. Eso sí, ahí sí se identifica al Cristo victorioso, al Cordero victorioso. Pero aquí no, hermanos. Aquí lo que viene es alguien que viene a vencer y a convencer, y que lo puede hacer. Imposición, dominio, control. ¿Cómo se controla sin flechas, sin sangre, sin ejercer la violencia letal? Sí, hermanos, es el dominio, control, el control cultural, el control político, el control científico, el control ideológico, el control comunicacional, el control étnico. Son esos supremacismos imperiales de diferentes tamaños, lo hay. Habitan en el corazón de los hombres, de los gobernantes, de los pueblos, de los continentes, de norte, de sur. Lo hay. Sí. Este blanco es un simulador. Es un engañador. No es el Cristo, no es el Evangelio. Da una falsa seguridad. Es una conquista que logrará. Sí, hermanos, promete ilusiones, gloriosas mentiras, implica cambios en los valores, cambios sociales,
cambios en los comportamientos de las personas, convencimiento. ¿Es un Führer político? No me atrevo a asegurarlo. Podría. Pero atención, cuidado, porque podemos caer en la paranoia. Y eso no es justo que lo hagamos. Pidámosle al Espíritu Santo que nos ayude a discernir cómo se conquista sin flechas. Cómo se continúa pervirtiendo a la sociedad sin sangre, sin guerras. Una gran victoria, una nueva era, un nuevo orden, en realidad una gran tragedia es lo que este jinete trae. Con un viejo engaño, el engañador, y sabemos quién es el engañador, y sabemos cómo los pueblos se están rindiendo ante avances ideológicos, ante propagandas culturales, y cómo se le rinde culto al laicismo cada vez más. Se ataca a Dios, se burlan de Dios y de su Iglesia. Cuando abrió el segundo sello, oía al segundo ser viviente que decía, ven y mira. Y salió otro caballo, Bermejo, y al que lo montaba le fue dado el poder de quitar de la tierra la paz, y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. Hermanos, el color bermejo, en griego purros, rojo, pero rojo sangre. Dice que le fue dado, noten esto, le fue dado el poder de quitar la paz. Esto está, hermanos, en un pasivo impersonal. Dios no es sujeto activo de esto. Le fue dado el poder de quitar la paz. Es lo que un comentarista que me gusta mucho en inglés, pero él lo llama el jinete anti-shalom. Anti-shalom. Y cuando uno hace una buena exégesis de este pasaje, se da cuenta que aquí, más que la guerra declarada oficial con uniformes, con banderas, con ejércitos, más que esa guerra, este jinete representa la violencia. ¿Y por qué lo digo? Porque dice que le fue dada una espada. Se le dio una espada, una gran espada. ¿Y saben qué espada ponen acá en griego? Machaira. Y la machaira no era una espada de ejército, no es una espada militar, es una daga de uso popular. Una daga. Y aquí, por eso, los exégetas serios de la Escritura nos afirman que si ponemos las guerras, no olvidemos, porque es muy importante y quizá más importante, poner la violencia, la endofobia, la llaman hoy en día los sociólogos. Endofobia es la discordia, el odio de pueblos contra pueblos, las revoluciones, las guerras civiles, intestinas, dentro de mismo de los países, de los vecinos, de los pueblos, guerras cercanas, guerrillas. Cuando dice, le fue dado el poder de quitar de la tierra la paz. Este jinete sí la tiene fácil, porque si hay algo frágil, es la paz. Y si hay algo frágil de quitar, es la paz. En el nivel mínimo de un vecindario, de un pueblo contra otro, de un alcalde contra otro, de un partido político contra otro, de un vecino contra otro dentro de una misma familia, o de un gobierno con otro gobierno, de un país con su vecino.
o de un continente contra otro, o de una asociación de naciones contra otras, o de un gigante imperial que surge contra otro gigante imperial que se resiste. Esto es fácil de quitar. Nosotros vivimos, hermanos, bajo una especie de mito que es el de las Naciones Unidas. Son más de 180 países, más desunidos no podían estar, aunque le pongan 2 ramas de olivo bien grandes a ambos lados en su logo. Esa es la pura verdad. Esas son las 186 naciones desunidas. Ahí se hace lo que quieren los poderosos y se suman los votos por intereses de diverso tipo y donde lo que menos cuenta es el hombre sencillo y la mujer sencilla. Los gobernantes haciendo pactos, los pueblos ignorándolo. Pero es que no quiero poner bondad en el corazón de los pueblos porque la Escritura me dice que no debo hacerlo. Engañoso es el corazón del hombre. Tú conoces al pueblo, es inclinado al mal. Esto es lo que encuentro en la Escritura. Así que quitar la paz, quitar al príncipe de paz del mundo, esto es lo que ha hecho el hombre desde un comienzo. Jesucristo es el príncipe de paz, decimos los cristianos, pero cada vez somos menos, somos menos. Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía, ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano y una voz de en medio de los 4 seres vivientes que decía, 2 libras de trigo por 1 denario y 6 libras de cebada por 1 denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Un caballo negro, melas en griego. Este color, hermanos, para todas las culturas orientales, no solamente para el pueblo hebreo, el pueblo de Israel, era para todas las culturas orientales. El color negro representaba la miseria, el hambre, la desgracia, el duelo, las hambrunas. Para todas las culturas orientales. Aún a día de hoy nosotros todavía conservamos el negro como duelo. Pero es que en aquellos tiempos se utilizaba también para representar la tristeza por la hambruna, que traía consigo la desnutrición y la muerte. ¿Qué se nos presenta acá? ¿Cuál es el arma de este caballo? ¿Qué es lo que hay que temer? Hermanos, lo que hay que temer es su balanza injusta. Lo que hay que temer es que hay un alto precio, un precio inalcanzable para las mayorías, para los alimentos básicos, el trigo y la cebada. Era imposible de comprar por un trabajador algo que era básico para la vida. Y en cambio añade, como quien añade un detalle, pero con una crudeza, dice, pero eso sí, dice, no dañes el aceite ni el vino. Vamos, esto era el lujo de la comida. No toques el aceite ni el vino. Pero el hambre de las multitudes está garantizado. Y está garantizado por una escasez. Hermanos, en tiempos del primer siglo, cuando Juan estaba en prisión, hubo varias hambrunas en todo el Mediterráneo. Y hubo injusticia por parte del Imperio Romano, tal como lo presenta Juan en el caballo. La cebada, el trigo, alcanzaron precios que eran imposibles. Y ahí vino la desgracia, el duelo, la mortandad por la hambruna de los pobres bajo el Imperio Romano. Sí, hermanos, el hambre. Estaba leyendo para preparar el sermón. Finales del siglo XX, el 10% de la población mundial se encontraba en hambre que le llevaba a la muerte. 10% de la población mundial. Se considera hambre aquel que acarrea desnutrición y que asegura varios días, óiganme, sin un plato de comida.
10% de la población mundial, finales del siglo XX. ¿Pero saben cuánto estamos ahora? Cuando termine el primer cuarto de siglo, dentro de 5 años, según las Naciones Unidas, habremos alcanzado el 20% de la población mundial. Estamos duplicando el hambre a nivel mundial en pleno siglo XX. Ecocidios, sí. Sequías, problemas medioambientales, sí. Pobreza enorme, extrema pobreza, sí. Migraciones, sí. Y todo esto tiene color negro, tiene el color de este caballo. Cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía: ven y mira. Miré, y aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía, y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. En griego, cloros, el color del caballo, pálido, verduzco, es el color que se asocia al cadáver. Este jinete tiene nombre. Tenía por nombre Muerte. Hermanos, en aquellos tiempos, cuando se escribe el Apocalipsis, la muerte estaba asociada mentalmente en los pueblos a las enfermedades, a las epidemias, a los contagios y, por supuesto, a la propagación. Se le tenía pánico. No me alcanza el tiempo para abundar sobre esto. Mi tentación como médico me invita, pero debo evitarla. Hermanos, la historia está llena de estas epidemias, enfermedades, cómo han azotado a la humanidad. Viruela, gripe, disenterías, peste negra, sida, tuberculosis, ébola, neumonías virales. Hermanos, siglo XIV, plena Edad Media, solo para mencionarles una, por una bacteria aparentemente emergente, la Yersinia pestis, 1/3 de Europa murió. Eso es a tomar en cuenta. Pero es que tenemos un virus emergente en el siglo XX, el HIV. Y tenemos virus emergentes en el siglo XXI. Aquí dice que este jinete tiene un siamés que le sigue. A la muerte aquí le sigue el Hades. Esto es plena cultura judía. El Hades es el inframundo. Es la carroza fúnebre del Antiguo Testamento, el Hades. Cuando se escribe el Nuevo Testamento todavía esto se conserva. Sí, hermanos. Y también menciona, agregando al estilo de los profetas del Antiguo Testamento, menciona las fieras de la tierra. Al final, ¿qué son las fieras de la tierra? Langostas, serpientes ardientes, ratas, microorganismos. Nombre usted, zoología anárquica. Ciertamente el quinto y el sexto sello nos hablan de la persecución que en este tiempo se nos sumará a nosotros por ser miembros de la Iglesia de Jesucristo. Persecución, sufriremos persecución de diverso tipo.
y habrá catástrofes medioambientales, sexto sello. Pero nada de esto nos puede sorprender, hermanos. Insisto, importancia en la intensidad cuando se presenten para que la reconozcamos. Reconozcamos que el final se acerca. El séptimo sello, nos dice el pasaje de Apocalipsis 6, que lo que hace es abrir el espacio a 7 trompetas, que añadirán problemas, crisis, fractura, desastre a la biosfera y al final de la historia humana. Nos tendríamos que referir a ello en otro tiempo. Hermanos, oído al suelo, como hacían aquellos para percibir el galope, no sé. Lo que sí no debemos es de estar con gringolas o con los ojos cerrados, no atentos a la realidad. Sí debemos de revisar los signos de los tiempos, como le reclamaba el Señor a su generación. Vemos el cielo, oteamos el horizonte, vemos el viento y sabemos si va a llover o qué va a acontecer. Vamos, pero no queremos revisar los signos de los tiempos, a ver qué tiempo vivimos. Este es un interrogante que levantó el Señor a los suyos. Hermanos, esta cabalgata destructora a la que me he referido ha sido firma registrada de un mundo caído y de espaldas a Dios. Es firma registrada. El Apocalipsis nos advierte que cuando se acerque el final, esta cabalgata reaparecerá y entonces alcanzará una dimensión sin precedentes, pero con límites, con límites, con límites. Cuando nosotros revisamos el texto con cuidado, vemos que estos jinetes tienen límite. Pueden causar daño, pero están bajo control. Sí, hermanos, están bajo autoridad, están bajo control, porque el Cordero ya venció. Recordemos lo que era el preámbulo, el prólogo de todo esto. El Cordero ya venció. Él conduce esta historia. Él la lleva hacia su final. ¿Cuál es el final en Apocalipsis? No lo perdamos nunca de vista, hermanos. Cielo nuevo y tierra nueva. La nueva Jerusalén, el cielo de Dios, la eternidad del pueblo de Dios, teniendo a Dios cuidando de su pueblo, sin lágrimas, sin lamento, sin dolor, sin enfermedad, sin muerte. Hermanos, a estos 4 caballos hay que recordarles que hay un 5.º caballo. El jinete del caballo blanco vencerá y él viene después. Esta cabalgata desgraciada, estos 4 caballos no tienen la última palabra. El Cordero que fue inmolado tiene el poder, la autoridad y él cabalgará. Él es el jinete del caballo blanco de Apocalipsis 19 y 20, cómo tiene la victoria garantizada y asegurada. Y esa es nuestra visión como cristianos. Cuando este rollo se abre, se quitan y se rompen los sellos, vemos a estos 4 jinetes y estos 4 caballos. Sí, hermanos, pero este no es el último capítulo, hay más en Apocalipsis. Y el final lo controla el Cordero de Dios. Hermanos, quiero terminar citando algo que escribí para ustedes. Desde el pasado siglo, la historia, nuestra historia, se asemeja más a la gran tribulación
que al anunciado milenio de paz, bienestar y fraternidad humanista. Recordemos, recuerda hermano, recuerda hermana, aunque se parezca más a la gran tribulación que al milenio de paz, bienestar y fraternidad humanista, no temas. Confía, conoce y alaba. ¿Por qué? Porque la historia está en buenas manos. La historia está en buenas manos. Gracias a Dios por eso. No tememos, confiamos, conocemos y lo alabamos. Démosle gracias en oración.